Buenos días a todas y a todos. Un jueves más con vosotros y agradecer vuestra presencia, vuestro interés y el compartir estos momentos con nosotros, con la Asociación Alganda Servicios Sociales. Como siempre decimos, además del agradecimiento, os pedimos que compartáis este canal con vuestras redes, con vuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, cualquier persona que pueda estar interesado en los temas que abordamos. Y siempre insisto en la importancia que tiene para nosotros el que nos sigáis, el que os suscribáis, y cualquier donación o cualquier aportación que podáis hacer nos ayudará a mantener este canal de la forma que lo estamos haciendo, con la ilusión que lo estamos haciendo y con este compromiso que tenemos con todas y con todos de ser de interés, ¿no? Que es en definitiva el gran objetivo que nos mueve a emitir en estos tweets en directo, y por supuesto ahí lo tenéis para verlo cuando queráis. Como siempre, hoy es jueves, hablamos de vivienda, del acceso a la vivienda, desde nuestro proyecto, que ya llevamos desde el mes de julio de 2020 trabajando en ello. Y queríamos, como siempre, dar alguna aportación, alguna pincelada, alguna luz en aquellas personas que pueda interesarle, que compartan este mismo proyecto, similares, o que trabajen con personas en situación de vulnerabilidad, que siempre sabemos que trabajamos con estas familias, personas que la vivienda es una excusa, quiero decir que la vivienda es un añadido más, pero las problemáticas que suelen tener son bastante avanzadas. Me están indicando por aquí, oye, sí, bueno, continúo. Vale, decía que trabajamos con familias. Ese es el punto de partida y el contexto donde quiero centrarme hoy. Trabajamos con familias vulnerables, con familias que tienen unas problemáticas múltiples, y que la vivienda es una más, pero también existe carencia del empleo, falta de ingresos económicos, una serie de circunstancias que siempre nos invitan a prestar toda la ayuda posible, a facilitar todo lo que podamos en cuanto a que recuperen de alguna manera, vamos a decir, ese acceso al empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a la escolarización plena y con garantías de éxito. Ahí es donde nos movemos, tanto educadores sociales, como puede ser la función que yo desempeño, como trabajadores, como todos aquellos que trabajamos en lo social, psicólogos, etcétera, ¿no? Todos los equipos multiprofesionales que conformamos servicios sociales. Lo que quiero comentar hoy, o lo que quiero destacar en este caso, es estas problemáticas y cómo afectan a los trabajadores que trabajamos con ellos, ¿no? Valga la redundancia.
En mi caso, y es mi opinión personal, llega un momento dentro de todo este trabajo que te ves desbordado, que de alguna manera no encuentras los recursos necesarios para poder ayudar, para poder paliar incluso, ¿no? Algunas veces todos los problemas y situaciones que nos vienen dadas. Y esto supone también no sé cómo llamarlo, es un perjuicio para nuestra salud mental, quiero decir. En muchos casos tengo que pararme, reflexionar, ver dónde estamos, cuáles son los objetivos que perseguimos, en qué momento o en qué punto los estamos cumpliendo o en qué grado estamos cumpliendo, porque como os digo, muchas veces el recurso somos nosotros mismos, lo que podamos aportar a estas familias. Como ya decía, nuestro método de trabajo es escuchar primero a las familias, ver cuál es la situación exactamente, intentar obtener todos los detalles de esa situación, de esa problemática, trazar un escenario y a partir de ahí intentar buscar soluciones con las personas que nos vienen, aportando nuestros conocimientos, las informaciones, contactos que tenemos, etc. Pero en muchísimos casos no es suficiente porque las problemáticas son graves. Entonces, a partir de aquí, si nos centramos en vivienda, que es el tema que nos trae los jueves, y en este caso yo personalmente desde Alganda soy la persona que de alguna manera canaliza o lleva este proyecto, os puedo decir que mi frustración muchas veces se me dispara y no quiero que eso ocurra porque no conseguimos viviendas y no conseguimos viviendas o no conseguimos esa accesibilidad a la vivienda de una forma, digamos, masiva porque no tenemos recursos. Hemos hablado ya en anteriores tweets que la vivienda pública ahora mismo es escasísima, escasísima. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha y concretamente en la provincia de Toledo, pues hace años que no se adjudica ninguna vivienda pública, ni en alquiler, perdón, ni en venta, ni en compra, ni nada, porque no la hay. Entonces, partiendo de aquí, nosotros intentamos paliar estas situaciones, minimizar los daños que puedan sufrir las familias y las consecuencias que puedan sufrir las familias. Y ese fundamentalmente es donde nos centramos en el trabajo, porque vemos que de otra manera es inviable, no tenemos recursos, no los tiene la Administración, no podemos aportar esta solución que sería la ideal, que sería la solución que buscan todas las familias que acuden a nosotros. Pero bien es cierto que de algún modo también nosotros intentamos pues asesorar en la búsqueda de empleo, conseguir becas de comedor, transporte y libros para que los menores que están en estas familias también puedan llevar el ritmo normal de aprendizaje, que tengan éxito, que salgan de ese círculo vamos a decir, de la exclusión, de la pobreza, donde muchas familias se encuentran envueltos y que no ven solución, pero no una solución instantánea, sino una solución a medio o largo plazo, y esa pobreza o esa exclusión se cronifica en el tiempo. Entonces, como decía, tenemos objetivos a corto plazo, que es la emergencia social, es cuando nos llegan las familias con una orden de desahucio, que los van a echar de casa, y tenemos que buscar alguna solución, porque no podemos permitir que una familia vaya a la calle, no podemos permitir que menores estén viviendo en la calle. Cuando nos vienen con la emergencia de que les han cortado el agua y la luz por impago, pues también tenemos ahí que buscar los recursos que sean necesarios, intermediar entre las suministradoras de energía, ayuntamiento, junta de comunidades en nuestro caso, y nosotros mismos pues intentamos gestionar y solucionar esos problemas de emergencia. Como decía el jueves pasado, ahora mismo, por parte del Gobierno,
se están produciendo una serie de moratorias en los plazos para los desahucios a familias vulnerables. Y tenemos fijada la fecha del 31 de octubre para que, una vez reunidos una serie de requisitos, pues falta de ingresos, vulnerabilidad, etcétera, no se pueda desahuciar, no se pueda hacer un lanzamiento de manera judicial de una vivienda de una familia que la esté habitando, ¿no? Y la fecha marcada hasta este momento es el 31 de octubre. Yo tengo la esperanza de que lo amplíen al 31 de diciembre, que era otra de las propuestas que hacía parte del Gobierno, pero que al final se quedó en octubre. Pero ¿qué ocurrirá el 31 de octubre? Una vez que ya todos los expedientes que están acumulados, que se están aplazando, que están encima de la mesa, lleguen a canalizarse y a dar salida a estos desahucios. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Cuántas familias se van a ver en la calle? ¿Cuántas familias se van a ver sin recursos? Si estamos diciendo que no hay vivienda pública, si estamos diciendo que los grandes tenedores, como los bancos, fondos, la propia Sareb, que dedicaremos de verdad un capítulo aparte para ello, porque a mí me llama muchísimo la atención todas estas empresas, entidades, llámalo como quieras, ¿vale? Que hay diferentes formas jurídicas en cada una de ellas. Me llama muchísimo la atención concretamente la Sareb porque es una fórmula entre administración pública o gobierno y entidades privadas, pero de verdad dedicaremos un día a hablar de ello. Damos los buenos días a Juventud Talavera. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y escucharnos en este momento. Como decía, todo este contexto donde nos movemos muchas veces nos produce a los propios profesionales una ansiedad, no sé cómo decirlo, un estrés, ¿no? Porque la verdad, trabajamos con personas, trabajamos con familias, sabemos que lo que hagamos puede ser una aportación importante para dar solución a esa situación en la que se encuentran, de manera coyuntural, como decía, esporádica, momentánea o de manera cronificada. Y como un poco os estoy contextualizando, la figura del profesional se ve muchas veces atada de pies y manos y lo que hacemos es pues, esa contención emocional que comentaba yo con mi compañero Gabriel, que es la única posibilidad que en algunos casos nos cabe, ¿no? En otros sí, en otros podemos incluso mediar con el propietario, mediar con el inquilino, con la persona que van a desahuciar, podemos llegar a algún acuerdo, de hecho sí que lo hemos conseguido y esa es la parte más satisfactoria de nuestro trabajo, pero eso siempre son medidas paliativas, eso no es una solución total o definitiva, sino que son pequeños arreglillos a los que podemos llegar que tampoco nos satisfacen como profesionales, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a que no existen recursos necesarios y suficientes como para poder solucionar esto. Siempre pensamos que por ejemplo, esta carencia del acceso a la vivienda se soluciona muy fácil, es encontrando un trabajo. En cuanto las personas encuentran un trabajo que les permita poder alquilar, poder pagar religiosamente sus meses de alquiler o de hipoteca, etcétera, etcétera, pues ya no hay ningún problema. Pues nos esforzamos como hacemos todos, pero ya tienes una fuente de ingresos, ya tienes tus recursos propios. Y eso es lo que la gente busca en su mayoría. Cuando los perfiles que nos vienen aquí de familias a solicitar ayuda suelen ser este perfil que estoy determinando ahora mismo. Es decir, son personas que se encuentran en una situación puntualmente de vulnerabilidad o de falta de ingresos y entonces una vez que no tienes ingresos vienen muchos problemas, se produce el efecto dominó y no puedes pagar el alquiler, no tienes para comer, no tienes para vestir, para los estudios de los niños, para un montón de cosas, ¿no?
Entonces, la solución es relativamente fácil, pero evidentemente estamos en un momento en que el empleo, el trabajo está bastante complicado por la situación de la pandemia, de todo lo que estamos viviendo. Tengo aquí también, estás hablando sobre los profesionales, cómo eso, trabajas eso, cómo lo trabajas tú. Bueno, pues decía que en mi caso muchas veces tengo que parar a reflexionar y tengo que pensar sobre todo en lo positivo y, y pensar que nosotros como profesionales, y estoy seguro que hablo en nombre de la gran mayoría de profesionales, lo damos todo, es decir, intentamos hacer con todo nuestro esfuerzo, conocimiento, recursos, contactos de personas que conocemos y demás, intentamos conseguir solucionar estas situaciones. Y esa es la parte con la que me quedo, ¿no? De la satisfacción personal y profesional, en la que dices, bueno, tampoco yo puedo solucionar todos los problemas del mundo, tampoco yo puedo solucionar los problemas a una familia, no está en mi mano y tampoco es mi cometido, tampoco es mi misión. Mi cometido es intentar al menos dar todo lo que yo pueda como profesional, como experiencia y lo que os decía para llegar a posibles soluciones, ¿no? Pero también hay otra parte importante y es la actitud con la que vienen las familias. Y me explico. Hay familias que vienen dispuestas a comerse el mundo y les da igual trabajar de temporeros que en la hostelería, que en cualquier sitio, porque lo que quieren es salir de esa situación. Y también es cierto, y lo tengo que decir, que hay otras familias que están habituadas a vivir con una dependencia económica de la propia administración, a base de ayudas, no sé, de la gratuidad, ¿no? Y eso también lo detectamos y eso tenemos que darle una vuelta porque todos tenemos que aportar y todos tenemos que querer salir de esa situación y no que nos saquen porque la solución la tienen las personas que vienen. Yo no les propongo ninguna solución ni les voy a solucionar nada. Lo solucionan ellos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Somos un canal, somos una ayuda, somos un asesoramiento, somos un apoyo emocional, somos muchas cosas, pero no vamos a ser los que les solucionemos la vida. Y eso, en definitiva, es en lo que consiste nuestro trabajo, o así lo entiendo yo al menos. Por eso, después de todo este preámbulo o de contextualizar en este sentido el trabajo de los profesionales o en mi caso el trabajo mío profesional en materia de vivienda, pues también quiero aportar pues un poco de luz en este túnel que os estoy pintando, un poco negativo, ¿no? Y es que tenemos también en materia de vivienda, concretamente, un nuevo proyecto de plan estatal para el acceso a la vivienda, que va del año 2020 a 2025. 2022-2025, que es el año que nos viene ahora, ¿vale? La idea o el objetivo es incrementar el parque de vivienda en alquiler social. Esa es la idea, ojalá se lleve a buen puerto, ojalá se gestione bien y ojalá nos puedan aportar herramientas, recursos que son tan necesarios para las familias en definitiva y para nosotros que les podamos ofrecer. En este sentido, ha sido el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la que ha propuesto este proyecto de plan. Todavía está en proyecto y todavía se pueden aportar ideas. Ahora os facilitaré, si queréis, un enlace a la página web de este ministerio para poder acceder a ello y aportar desde nuestra experiencia o desde nuestro punto de vista algunas posibles soluciones o algunas modificaciones a este proyecto de plan. En este caso, por comentar un poquito en qué consiste, los objetivos, etc., el proyecto, en definitiva, va dirigido a la función social de la vivienda
para facilitar el acceso en régimen de alquiler, fundamentalmente. Se apuesta por el alquiler, en este sentido de este tipo de vivienda, la vivienda social, ¿no? Pero fijaos, enfatiza en la función social del alquiler en este caso. Y además, por supuesto, prioriza a los colectivos más vulnerables. Luego detallaremos de qué forma o de qué manera o cuáles son estos colectivos, porque viene desglosado posteriormente en este proyecto de plan. Además, también por destacar, ¿no?, algunos de los aspectos globales que intentan conseguir o de los objetivos más generales de este plan, se van a destinar recursos a la concesión de nuevas subvenciones para ayudar a los jóvenes, que es otro sector de población que está bastante desfavorecido en este caso, un poco en general, ¿no? Ya sabemos los jóvenes, lo que cuesta conseguir un empleo, la situación que tenemos ahora mismo. Entonces, esa independencia y esa emancipación de casa de los padres, pues hoy día está muy difícil y cuesta muchísimo. Entonces, también va dirigido a ello. Sobre todo, insisto, en jóvenes también con escasos recursos, con pocas posibilidades de salir por sí mismos, ¿no? Y también va a ir dirigido al alquiler o en algunos determinados supuestos en cuanto a la adquisición de la vivienda. Esto está vinculado al reto demográfico que tiene planteado el Gobierno y a la recuperación de municipios o núcleos de población de pequeño tamaño, a las zonas rurales, ¿no?, la despoblación. Entonces, esos son los objetivos más o menos que persigue. Luego, como digo, detallamos cuáles son estos colectivos vulnerables, los jóvenes en qué punto pueden, de alguna manera, también acogerse a este tipo de ayudas a acceder a una vivienda, ¿no?, a través de este nuevo plan. Como digo, insisto en que ahora mismo está abierta una página que os voy a pegar en el propio chat para que la tengáis. Y si queréis acceder a ello, pues ahí la tenéis, ¿vale? Este es el documento, el enlace que os paso es el documento donde se indica la página donde podemos participar y aportar lo que nosotros creamos conveniente a este plan. Entonces, como decía, la función social e incremento del parque público de vivienda va dirigido a, fundamentalmente, víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar, que ya llevan tiempo viviendo en la calle, y otras personas que en diferentes situaciones sean calificadas de vulnerables. Entonces, fundamentalmente, va en un primer objetivo dirigido a estas personas. Y en un segundo gran objetivo, como decía, la intención es incrementar el parque público de vivienda. Y se hará de diferentes maneras. Es una propuesta, insisto, a futuro, es un plan que se está desarrollando ahora mismo. Entonces, para conseguir incrementar el parque público de vivienda y efectivamente que esto redunde en la población, se podrá adquirir directamente las viviendas por parte de las administraciones públicas. Entonces ya tendrán una bolsa de vivienda, ya tendrán un parque de vivienda las propias administraciones que, como hace años, luego podrán ir adjudicando en base a los criterios de urgencia, necesidad, ingresos, el IPREM, todo lo que ya sabemos, ¿no? También se va a potenciar o fomentar el alojamiento temporal. Se ampliará también la red de alojamientos temporales para aquellas personas que lo necesiten de forma puntual.
se va a apostar también por los modelos de cohousing o de la covivienda, que son modalidades que vienen de Europa, que ya se están trabajando de algún modo en toda Europa y que llegan a España, no sé si con más o menos fuerza, pero que es un modelo que nos plantea. Luego hablaremos de ello un poquito más extenso. También en este segundo objetivo, que es el incremento del parque público de viviendas, tendremos las viviendas intergeneracionales y otras modalidades similares. Es decir, compartir jóvenes con mayores, espacios, viviendas, etcétera, a modo no tanto alquiler, sino de compensar. El propio joven puede ayudar al mayor y el mayor darle alojamiento, en este caso, que esta es una modalidad que ya se ha practicado y que ya conocemos. Hubo unos años en que los estudiantes vivían en casa de personas mayores y les atendían, les ayudaban, les hacían compañía, que es súper importante, ¿no? Como mis compañeros Aitor y Maritrini conocen muy bien cuál es la soledad en los mayores, pues es una forma de abordar diferentes problemas con la misma solución. O también en este incremento del parque público, el fomento de la promoción y de la rehabilitación de edificios y viviendas. Sabemos que con el boom inmobiliario y la explosión de la burbuja, años 2008, 9, 10 en adelante, esa crisis que hemos vivido y que todavía arrastramos y que todavía sangran las heridas, trajo consigo pues, que muchas viviendas quedaran inacabadas, fueron expropiadas, o más que expropiadas, perdón, fueron recuperadas por los bancos porque no se pagaron, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas viviendas que faltan por terminar, otras que llevan muchos años vacías y hay que rehabilitar, y otras que por los años que llevan ya de construcción hay que rehabilitarlas también, y todas esas pueden ser viviendas que la propia administración, con algunas condiciones, pueda rehabilitar para su uso público. Entonces, bueno, por eso digo que esta es la parte positiva de esta conversación que estamos teniendo, en el sentido de ver que hay posibilidades de que a partir de 2022 y hasta el año 2025 podamos tener alguna solución más, podamos tener algún recurso, alguna herramienta que nos ayude también a nosotros a dar soluciones a estas familias que vienen con tanta necesidad. También decir que directamente, ¿cuáles son los programas de ayudas que contiene este plan? Vamos a abordarlos de tal manera o tal cual vienen escritos en el proyecto de plan. Entonces, hay diferentes programas para intentar dar cabida o dar solución a todo lo que se propone, ¿no?, dentro de este. Entonces, os leo el artículo 2 de este plan. Pues son los programas que van contenidos en el plan. Los programas de ayuda que se van a atender. Y en un primer momento tenemos el programa de subsidiación de préstamos convenidos. ¿Qué es esto? Los préstamos convenidos son la persona que quiere adquirir una vivienda o que quiere alquilar una vivienda, lo solicita a la Junta de Comunidades, a su comunidad autónoma, un préstamo convenido y la subsidiación que corresponde. ¿Qué significa? Pide un préstamo a la comunidad. La comunidad estudia su caso, estudia su situación, su grado de vulnerabilidad, su grado de posibilidades económicas, etc. Y entonces se lo puede conceder. Si se lo concede, lo que tienen que hacer es que con esa concesión que le hace la Junta de Comunidades va a la entidad bancaria a la que va a solicitar el préstamo. La entidad bancaria, a su vez, con esa resolución que trae el que intenta comprar,
se lo propone a Fomento y Fomento tiene que dar el visto bueno. Una vez que todo esto se produce, lo que hacen es el préstamo hipotecario que consigue la persona que quiere comprar o alquilar, la entidad bancaria se lo concede, pero lo que hace es pagar y luego la Junta se lo devuelve. Pero primero tiene que pagar, con lo cual, bueno, pues está bien, pero tienes que tener una liquidez suficiente y necesaria como para poder tú pagar primero y luego esperar a que te lo devuelvan. Desconozco los plazos, desconozco los modos, pero bueno, básicamente eso es el primer punto o el primer programa de este plan. Es decir, se va a apostar por los programas de subsidiación de préstamos contenidos. En segundo punto, programa de ayuda al alquiler de vivienda. Esto está en vigor. Sabemos que se puede solicitar una ayuda por el alquiler de la vivienda porque no podemos pagarlo, porque no nos llega, porque sabemos, ¿no?, que hay personas o que tienen ingresos cero o que aunque trabajan, el sueldo no les da para poder llegar a pagar el alquiler todos los meses y tienen que decidir si pagan el alquiler o comen. Y es una decisión bastante complicada. Y nosotros tenemos casos en los que las personas son capaces de pasar hambre, y lo digo así, de pasar hambre realmente, por poder pagar el alquiler para tener esa seguridad de tener una vivienda, de tener un techo donde estar cubiertos. Y hay personas que prefieren lo contrario, también lo digo. Deciden o dan prioridad a comer, y más cuando hay menores en la casa, que a pagar el alquiler y dicen, pues si me denuncian o demás, ya intentaré solucionarlo, pero mis hijos tienen que comer y la familia tiene que comer. Tenemos, y de verdad nos encontramos de todo. Y en cualquiera de los dos casos, la decisión es dramática, evidentemente. Yo no quiero ponerme, o sea, me tengo que poner en el lugar para entenderlo, pero de verdad que se te hace un nudo en el estómago cuando te pones en esa situación y te pones tú en la situación de tener que decidir una cosa u otra. ¿Qué harías? ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos programas de ayuda al alquiler de la vivienda, que ya están en vigor y que llevan años haciéndose, pues también se va a apostar por ellos, se van a mantener e incluso se van a fomentar con este plan. El tercer punto, ¿vale?, o el tercer programa, mejor dicho, sería el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, también a las personas que ya decíamos antes, objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas que las van a echar de casa, o bien por impago, o bien porque han ocupado de forma irregular, ¿no?, la vivienda, por esa necesidad o por esa desesperación con la que vienen aquí muchas familias, no encuentran otra solución y al final deciden la ocupación, ¿no?, la ocupación como solución, que es una teoría que en parte de la sociedad se ve como posible o se ve como la solución, y en otra parte se ve como una afrenta o una ilegalidad por ese derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, la Administración es la que tiene que regular toda esta situación y parece que con este plan van a intentar solucionar en parte algunas de los problemas o algunas de las familias que tienen estos problemas. Por eso decía, recuerdo, víctimas de violencia de género, personas objetos de desahucio de su vivienda habitual y personas sin hogar y otras que se tienen que analizar las circunstancias y determinar si están en este momento o en esta fase de vulnerabilidad o de precariedad o que necesitan ayuda. ¿Vale? Pues llevamos 4 puntos de todo este plan que estamos viendo. Tenemos trabajo social. Qué duro debe ser hablar con una familia en esa tesitura. Es muy duro de verdad, y sobre todo cuando te pones en su pellejo, te pones en su lugar y visualizas la situación y te paras a reflexionar y a ponerte tú en su lugar, ¿no? ¿Qué harías? Es la pregunta, ¿qué harías tú cuando te ves en esta situación? Y luego en la sociedad,
en general, ya no hablo de las personas del mundo de lo social, que trabajamos en el mundo de lo social, te encuentras diferentes opiniones, ¿no? Posturas encontradas incluso. Un extremo dice bueno, que estas personas deberían hacer más para salir de la situación y que no se les debe ayudar tanto, sino que, y otras que toda ayuda es poca y que lo suyo es que la Administración destine más recursos a servicios sociales, puesto que son los que realmente lo necesitan, ¿no? Con mayor urgencia. Por eso digo que es difícil hablar con las familias, encontrarte, porque vienen rotas, es decir, ya se ha acabado la paciencia, se ha acabado la resistencia, y más cuando tenemos menores, cuando nos encontramos con alguna situación incluso más complicada de lo habitual. Bueno, decía que otro de los programas de este plan va a ser de ayuda a jóvenes para contribuir al reto demográfico. El reto demográfico, sabemos lo que está ocurriendo en España. En España la pirámide de población está invertida completamente, es decir, tenemos muchos más mayores que jóvenes en edad de trabajar y encima con falta de trabajo, etcétera, etcétera. Luego vienen las pensiones y las jubilaciones, que los jóvenes no va a haber suficiente para poder llevarlo adelante, con lo cual hay un reto demográfico planteado para que en España la natalidad sea mayor, pero evidentemente le propones a un joven ser padre y te dice que cómo va a mantener a su hijo si no se puede mantener ni él mismo o ni ella misma, ¿no? Entonces es muy fácil entender esta situación. Por eso, pues una de las cuestiones que en este caso el gobierno se plantea también es ese reto demográfico, y como posible solución o posible potenciación de este reto es facilitar el acceso a la vivienda, que es lo que te da la intimidad, lo que te da la autonomía, lo que te da una cierta estabilidad para poder asumir retos de futuro, como por ejemplo tener familia, ¿no? Luego también en este otro de los programas que se plantean es el de el incremento del parque público de viviendas. El incremento del parque público de viviendas, como decíamos antes, nos viene dado por la rehabilitación de viviendas que ya existen, la adquisición de nuevas viviendas por parte de la Administración para luego poder adjudicarlas, pero no regalarlas. Nunca se ha regalado la vivienda siempre tiene un precio para todos. Lo que ocurre es que o bien el alquiler social o bien la adjudicación o la compra social de un inmueble, de una vivienda, es abaratar los costes, situarlos en porcentajes en cuanto a los ingresos que las familias perciben. Entonces, es hacer ahí una fórmula para que sea posible poder alquilar con los ingresos que tienes. Hay una figura social ahora mismo que se ha hablado en medios de comunicación y que todos conocemos o hemos oído hablar, que es de los trabajadores pobres, es decir, personas que tienen un puesto de trabajo, personas que tienen un trabajo, pero que no les llega para vivir. Es decir, estamos hablando de precariedad en el mundo laboral, de jornadas parciales, de contratos por horas en el mejor de los casos, de economía sumergida, de diferentes situaciones en las que nos encontramos que nos impiden, en nuestro caso, acceder a una vivienda. Os puedo decir ejemplos para que se entienda esto. Fijaos, hay personas que están trabajando, pero tienen un contrato de media jornada, un contrato temporal incluso, aunque sea de jornada completa, o directamente trabajan pero sin contrato y no tienen otra opción. Vale. Están percibiendo cierta cantidad económica y quieren alquilar una vivienda en el mercado con cualquier inmobiliaria. Vale, pues lo primero que hace una inmobiliaria para alquilar una vivienda es solicitarte el contrato o nóminas o, en su defecto, un aval
un aval económico. ¿Qué ocurre? Que un contrato de media jornada no te lo admiten, no te admiten un contrato temporal, no te admiten, por supuesto, no presentar nada. No sirven los avales morales, que lo hemos intentado también, es decir, hablar con una inmobiliaria y decir, oye, esta es una familia respetable, es honesta, está ingresando dinero, está dispuesta a pagar esta cantidad, asume y se compromete a pagarla de forma mensualmente y religiosamente, pero eso no vale. Dice, o me pones aquí un aval que si no pagan, pagas tú, o aquí no hay nada que hablar, ¿vale? Y si no presentas una serie de condiciones que garanticen de alguna manera a ese propietario a través de la inmobiliaria que va a percibir su alquiler mensualmente, no lo alquilan. Entonces, incluso personas que podrían alquilar no pueden alquilar porque no tienen o esas nóminas o que tienen que ser de cierta cantidad o esos contratos que muchas veces te piden hasta que sean indefinidos a partir de ahí en adelante o un aval económico, alguien que te avale. Con lo cual muchos jóvenes se ven en la tesitura de tener que tirar de los padres para que les avalen, en caso de no poder pagarlo ellos se hacen cargo los padres, etcétera, etcétera. En el mejor de los casos, el que lo tenga, porque luego tenemos personas que vienen de otros países y aquí no tienen nada, no tienen apoyos, no tienen a los padres, no tienen dinero, no tienen absolutamente nada. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. Bueno, decía entonces, también, fijaos el punto 7, programa de fomento del parque privado de vivienda en alquiler asequible. Esto es interesante. Vamos a ver cómo gestionan esto, es decir, el parque privado de vivienda, vamos a hacer alquileres sociales, evidentemente, pero hay ya el alquiler social de entidades privadas, pero de verdad de risa, es ridículo. Son unas cuantas viviendas que a saber cómo están, ahí ya no me puedo meter, en cuanto al estado de la vivienda, con unos precios que yo me sorprendo porque están muy parecidos al mercado normalizado y además en poquísimas provincias, en las grandes ciudades sobre todo. Sobre todo, yo estuve mirando en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, ni una de todo el parque de vivienda privada, no tenemos nada. Entonces, si esto lo potencian, si esto lo fomentan, si esto lo incrementan, fenomenal. Pero si van a seguir como están, desde luego, me echo las manos a la cabeza y pienso que no va a solucionar ningún problema. Alguno soluciona, pero desde luego es insuficiente. Luego, fijaos, el programa 8, que está contenido dentro del plan, también nos habla de fomento de alojamientos temporales, que decía antes, de modelos de cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares. Bueno, el cohousing que decíamos antes, o la covivienda que decimos en España, es un sistema comunitario de vivienda en la que los propietarios o los usuarios, vamos a decir, conviven unos con otros. Entonces, pueden tener espacios privados, por supuesto, sobre todo pues las habitaciones para pernoctar, para tal, pero luego también comparten espacios públicos, por ejemplo, la cocina, el comedor, que en algunos casos se hace comunitaria para compartir, entonces necesitas menos suelo para vivir, aunque tengas que compartir algunas estancias. Puedes, luego ya el acuerdo entre vecinos. Esto es lo que también antes se hacían, que eran las cooperativas, donde construían entre una serie de personas que se reunían, ponían un dinero, etcétera. Y esto es similar, pero acordando primero cuál va a ser la distribución de los espacios. Y la apuesta aquí es que con menos espacio todos podamos vivir de una forma digna y de una forma incluso diferente, pero no por eso peor.
habría que verlo, ¿no? Imaginaos yo tener mi habitación y tener mi saloncito, por ejemplo, para mi intimidad, pero luego la cocina, bueno, y mi baño, la cocina, una zona de juegos para todos los niños que haya, un salón enorme para poder hacer actividades incluso, o ver televisión o películas o lo que sea. Imaginaos eso cómo sería, ¿no? Pues esa es la apuesta también que desde el gobierno se está haciendo. Es un poco hablar por encima, pero eso es acuerdo entre vecinos que están dispuestos a reducir su habitáculo privado y a redimensionar el espacio compartido con los propios vecinos, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser también una fórmula interesante, este cohousing. Luego hay otras fórmulas también, ¿vale? Pero la apuesta del gobierno en este caso es esta. Digo, es una pincelada del cohousing, podemos hablar largo y tendido, de hecho le pediré a mi compañero Gabri un día que nos extendamos más en ese sentido, si te parece, hablar del cohousing, ¿vale? Está aquí a mi lado, por eso me dirijo a él, y bueno, pues será interesante vernos. Paso un saludo para que vean que estoy por aquí y Aquí está encantado. Gabri y ya le he invitado y le he comprometido a hablar de cohousing. Vale, decía que punto 9 interesante, este de verdad que quiero hacer hincapié en él, que es el programa 9 de este plan de vivienda 2022-2025 que propone el gobierno y que todavía, como ya os he indicado en el chat, se puede aportar, se pueden hacer aportaciones. Programa 9, programa de puesta a disposición de viviendas de la Sareb para su alquiler como vivienda asequible o social. Vamos a ver cuántas viviendas ponen en disposición y qué precios tienen. Ya os di un apunte de lo que es la Sareb. La Sareb es, ¿cómo definirlo? Una institución, una empresa formada en parte por el gobierno, con el 52%, si no me equivoco, y en parte por las entidades privadas, sobre todo bancos, fondos de inversión de vivienda y aseguradoras, que fueron las que, de alguna manera, por los impagos de los alquileres y demás, se fueron quedando con las diferentes viviendas y casas de los que no lo pudieron pagar. La apuesta pasa por la Sareb, pero ojo, la Sareb no es una entidad pública, aunque tiene la mayoría de las acciones o el 52%, como decía, pero no se considera una entidad pública, es una entidad privada, por lo que ellos tampoco pueden hacer lo que quieran, pero sí, evidentemente, al tener una mayoría, podrán hacer mucho más de lo que puedan hacer otras entidades. Así que esperamos ansiosamente cuál es la propuesta de la Sareb, qué número de viviendas hay, qué condiciones se van a alquilar o con qué condiciones, porque de verdad que yo estoy preocupado cuando pase todo este tema de la pandemia, se levante el confinamiento, llegue el 31 de octubre o llegue el año que viene y hay en los juzgados acumulados casos de desahucio para aburrir, para empapelar no sé cuántas habitaciones. Entonces, cuidado con esto que esto nos puede saltar en la cara, ¿vale? Y son personas, son menores, son mayores, son enfermas personas muchas veces que se van a quedar sin hogar, que necesitan más atenciones de lo normal, así que cuidado con lo que hagamos, ¿vale? Con pies de plomo, y si podemos dar una solución antes de que se vayan produciendo los desahucios, aplaudiré hasta rabiar, ¿vale? Después, el programa número 10 de este plan 2022-2025 es el programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social. Ojalá, porque insisto, no hay vivienda social desde hace muchos años.
en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha en general, que ahí desconozco un poco, alguna habrá, pero desde luego hace muchos años que no se mueve la vivienda social. La vivienda social, hasta ahora, digo hasta estos tiempos, lo que se hacía era adjudicarse, pero adjudicarse para siempre. Entonces, claro, te quedas sin vivienda. Yo creo que se debería adjudicar durante unos años con posibilidad de renovación, si la situación no ha cambiado o si la situación incluso ha empeorado. Pero hay que renovar, hay que dar oportunidades a más familias, porque la situación ahora mismo de la vivienda social de hace unos años es que han vivido familias enteras y sus hijos las han heredado, y eso es una cuestión que todos conocemos, no estoy descubriendo nada. Con lo cual, pues pongamos también coto, pongamos también pautas y pongamos también obligaciones a las personas que lo reciben, obligaciones de búsqueda de empleo, obligaciones de llevar a los niños al colegio, obligaciones de querer salir de esa situación y de no depender de la administración toda la vida y para siempre, que eso no sea un modo de vida. ¿Vale? Vamos a entender las cosas como realmente son. Tengo una llamada, pero si no es urgente, la atenderé después. Vale, luego la atiendo. Decía entonces, ojalá a los ayuntamientos y a las juntas de comunidades les cedan viviendas para que ellos a su vez las puedan adjudicar y que lo hagamos con cierto control, con cierta cabeza, como decía antes, que no sea para siempre. Es mi apuesta, que no sea para siempre, que sea durante unos años, revisable, renovable, si es necesario, pero que también se exijan una serie de condiciones que deben hacer esas familias para salir de esa situación y no dejarse llevar y arrastrar por la administración con las ayudas y demás, porque entonces no salen ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, no salen nunca de esa situación. Así que bueno, ojalá, ya digo, que se gestione bien este plan, que haya recursos realmente para este plan y que al final podamos resolver. Tenemos aquí en el chat, sí, me liaba a hablar y se me ha ido. Mira, tengo a Roberto Sierra, que muchas gracias por asistir, por tu presencia. Y el cohousing me pregunta si va más vinculado a la tercera edad. Ya te digo que el cohousing en Europa, bueno, puede ser a lo mejor un sector de población que le venga bien ese tipo de fórmula, está muy bien, porque fíjate que podemos hacer la similitud con las residencias de ancianos, pero ser tú el independiente, que no necesites horarios, por eso hablábamos de la privacidad, puede estar muy relacionado, pero imagínate también para jóvenes. Hay otra fórmula que es el co-living, que viene del coworking, pero que se hace para jóvenes, para estudiantes, con iniciativa empresarial. Entonces es parecido a esto, pero también intenta juntar a personas con unas ciertas inquietudes de emprendimiento, empresariales, entonces entre ellos conviven en esta línea que estamos hablando y pueden aportarse unos a otros, ¿no? Y ya no es solo espacios comunes para el trabajo, sino espacios comunes para la vida, sin perder esa relación con el trabajo. O sea que va un poco a toda la población, pero entiendo que lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? Que a personas mayores que se cuidan entre ellos, que comparten espacio entre ellos, evitar la soledad, como decíamos antes, con el proyecto que llevamos desde aquí, desde Alganda, mi compañero Aitor y Maritrini, sería interesantísimo también. O sea que tu aportación es muy buena, Roberto. Luego, Gabriel pregunta, no tiene por qué, aunque sí, bueno, o contesta, aunque sí que han dominado el nombre de la tercera edad, pero en otros lugares es de más formas, lo que estamos diciendo, ¿vale? Es un poco extender la respuesta. Y me dices, a ver si es Pedro, por lo que estás diciendo, Pedro Sánchez,
Entiendo que aquí se refiere a los comentarios que hacía anteriormente del gobierno y demás, pero ojalá Pedro Sánchez, que es el presidente actualmente, gestione bien este plan. Ya es bueno y es buena noticia que exista un plan y que se esté llevando adelante. Ahora, mi deseo es que se gestione bien y evidentemente el gobierno que está actualmente llevando la gestión del país, pues espero que sea capaz, a través de este ministerio del que surge esta propuesta, pues lo lleven adelante y lo lleven bien. Ojalá, ¿no? Por el bien, ya digo, por el bien común, por el bien de todos. Y vamos hay 12, ¿vale? Vamos al programa número 11, que sería programa de mejora de la accesibilidad a las viviendas. Este, como decíamos antes, apunta más al tema de reforma de edificios o de viviendas que ya existen para poder alquilarlas en alquiler social. Y el punto número 12, programas de ayuda a la erradicación del chabolismo y de la infravivienda. Eso es un aspecto también importante, el chabolismo. Afortunadamente en Talavera de la Reina no tenemos casos de chabolismo, ¿vale? Ya hubo en su día una política social que podemos entender de una u otra manera, pero chabolismo no hay. Puede haber hacinamiento en casas, en viviendas, en diferentes lugares, pero no hay chabolismo como tal. Entonces, en grandes ciudades como Madrid, la Cañada Real, las 3000 de Sevilla, que no son chabolas, pero casi, y hay un hacinamiento brutal y hay una delincuencia brutal, pues ahí sí que se puede establecer algún tipo de gestión y demás para poder erradicarlo. Tengo más preguntas de trabajo social. Has empezado hablando sobre la impotencia de no poder dar opción o acciones para ayudar, y es cierto y lo mantengo, es decir, ahora mismo, actualmente, yo tengo esa sensación de impotencia, de no poder ayudar todo lo que quiero, de no poder tener los recursos a mi alcance para poder dar solución a las necesidades o problemas que nos vienen, pero lo que estoy hablando es de una propuesta a futuro y ojalá toda esta carencia de recursos que tenemos ahora mismo se puedan solventar con este nuevo programa, con este nuevo plan dentro de estos 12 programas que vienen establecidos. Ojalá, pero por eso digo que ojalá el plan traiga recursos y traiga una buena gestión. Y luego también me pregunta Trabajo Social cómo perciben las personas todo esto de ver que no hay opciones, que no tienen posibilidad de acceso a la vivienda. Pues, qué pregunta. ¿Cómo lo perciben? Pues unos lo perciben con resignación y pensando que por algún lado se resolverán las diferentes cuestiones. Otros lo perciben como con impotencia, ¿no? Y lo que quieren es solucionarlo y lo que quieren es salir de ahí como sea, y otros con rebeldía y con mucha frustración también, sobre todo, ¿no? Y esa es la percepción que tienen, porque claro, el problema lo van a seguir teniendo y es difícil de salir de él. Sí. Me preguntan también desde Trabajo Social por qué has dicho que el 31 de octubre se acaba el escudo del Gobierno y protección. Y luego, pues esa es la cuestión. Y luego, ¿qué pasará? Pues evidentemente que se abrirán las puertas de los juzgados y hay un montón de expedientes, como decían, encima de la mesa de muchos juzgados que muchos jueces tienen que dar salida. Y a partir del 31 de octubre lo que va a ocurrir es que se van a producir los lanzamientos de todos los desahucios que están ahora estancados. Y lo que se está haciendo es un muro de contención y un dique que sabemos que se va a abrir o se va a romper. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Pues eso es lo que no sé lo que va a ocurrir. Pero desde luego nada agradable, nada bonito. Yo por eso quiero relacionar esto que estamos hablando ahora mismo, de este plan
de 2022 a 2025 con una forma de tener alguna solución, alguna salida a todo lo que nos va a venir. Entonces, por eso digo que si somos rápidos, si somos ágiles en la gestión, si somos capaces de canalizar todo este plan y de hacerlo ya, de una forma urgente, inmediata, y hacerlo bien, pues se salvará de algún modo toda esta situación que nos viene. Pero es que fijaos, con la pandemia, con los despidos, con los ERTES, con los ERES, hay un montón de gente que está denunciada por los propietarios, que ya hay un proceso judicial abierto, que hay una orden de desahucio y una fecha de lanzamiento que se ha pospuesto por estas moratorias que ha dado el Gobierno, pero que se tienen que producir. Y no hay más, porque esto es simplemente aplazar el momento en que se produce el lanzamiento. También me preguntan, ¿y tu opinión qué es? ¿Navidades de personas en las calles, desalojos? Yo espero que no. Yo espero que no, de verdad lo digo, ¿vale? Y espero que, a ver, yo fíjate, lo que espero es que el Gobierno prolongue los plazos para los lanzamientos mientras gestiona y organiza las posibles soluciones a través de este programa o de estos programas dentro de este plan. Eso es lo que yo espero y deseo y lo que entiendo que el Gobierno debería hacer. Por eso no es casualidad que se estén dando las moratorias y que se esté abriendo este nuevo plan, ¿no? Que se esté dando este nuevo plan. Me dice también, no quiero saber lo que tú esperas, sino que con tu experiencia, ¿qué es? No lo puedo saber, no lo puedo saber. No creo, es que solo puedo hablar de creencias o de pensamientos, pero es que no veo que haya un montón de familias en la calle. Sería inviable, no puede ser. Siglo 2021, país europeo, España, que tengamos miles de familias en la calle, no lo veo, no lo veo. Yo entiendo que el Gobierno hará lo imposible, se buscarán soluciones como estábamos viendo ahora mismo y se dará alguna solución de forma global a este problema. Pero es que este problema no es de ahora, es que viene desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora se ha agravado por la situación que tenemos de COVID y demás. Pero no es de ahora, ¿eh? Es decir, que esto se podía haber resuelto, se podía haber atajado mucho antes, pero no se ha hecho. Me dice también con el tema de la luz, no hacen nada, sino mirar a ver la luz. Vale, muy oportuno este tema, ¿no? Y como estamos en récords históricos cada día de subida de la tarifa de la luz. A ver, perdón, aquí por el tema energético también hay subvenciones, hay ayudas para pagar la luz, el agua, etcétera. Las propias compañías suministradoras tienen las tarifas reducidas para familias vulnerables. Entonces, bueno, yo entiendo que quien lo haya solicitado y reúna las condiciones no le va a afectar tanto la subida de la luz, ¿no? Pero evidentemente esto nos está matando a todos. Quiero decir, en una situación como la que estamos describiendo ahora mismo, que es lo que recibimos nosotros, que es con lo que trabajamos diariamente, que en vez de soluciones nos vengan con tarifas de la luz, que es de consumo obligado, necesario, diario, y bueno, pues no voy a expresar mi opinión, pero desde luego no me parece ni oportuno, ni ético, ni sostenible en este momento en el que estamos, ¿no? Porque ya no hablamos de la luz para los consumidores, sino la luz para las empresas. ¿Qué más problemas se les pueden poner a las empresas? Es que ya no sé cuántos obstáculos más van a poder superar. Me dicen también, por lo que dices, este gobierno es muy progresista, pero para unas cosas, pero para otras veo que al final el capital manda. Yo creo que sí, ¿no? Podemos ser lo que queramos y podemos tener unas tendencias u otras, pero hay una estructura ya organizada, capitalista, que es donde vivimos y ya está. Lo hemos asumido esas son
las condiciones del juego en el que estamos jugando todos, y si aceptas las condiciones estás dentro, y si no las aceptas estás fuera. Si tienes suerte en la partida estás dentro, o si no la tienes estás fuera. Con lo cual, pues sí, evidentemente, pero yo sí que apuesto por este tipo de gobierno, donde lo social adquiere una importancia grande, también lo empresarial y lo económico, pero desde luego por eso estoy donde estoy trabajando, porque apuesto por lo social y apuesto porque las situaciones, sobre todo urgentes de vulnerabilidad, sean cuanto menos mejor, ¿vale? Cuantas menos mejor, y cuanto más se pueda solucionar o ayudar, pues mejor. Pero ya no hablo tanto de la cantidad de recursos, sino también puedo hablar de la gestión de los recursos que tenemos, ¿no? Que se gestionen bien, que ese es mi deseo. En definitiva, pues poco más que añadir, porque además ahora, pues hablando de todo esto, a las 11:15, no sé si es la persona que me está llamando, tengo una visita y posteriormente otra, esto no para, ¿vale? Porque hay muchas situaciones y ya os digo que muchas muy dramáticas y muy urgentes. Así que daros las gracias. Ha sido un placer otro día más estar con vosotros y poder aportar o contar mi experiencia. También es una terapia para mí poder descargarme en este sentido, y os agradezco que me escuchéis. Así que, en definitiva, insistir en que cada jueves estamos aquí, cada día con ilusión y con ganas de ayudar y de poder aportaros también a los profesionales y a los que nos estáis viendo lo que podamos, ¿vale? Así que gracias a todos y a todas los que estáis aquí, habéis seguido. Me dice Trabajo Social, gracias compañero, aunque eres educador, jejeje, un saludo y espero que poco a poco puedan dar mejores informaciones. Ojalá, yo también lo deseo. Y además, compañero, por supuesto, trabajador social, psicólogos, educadores sociales, formamos equipos multidisciplinares muy potentes y yo creo en el equipo de trabajo, el trabajo en equipo, así que ojalá nos dure muchos años. Pues lo dicho, muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo jueves, ¿vale? Espero encontraros ahí. Chao.